Hola a todos, Hola. bienvenidos. ¿Cómo les va a todos? ¿Cómo están? Espero que estén muy bien, con mucha energía para hablar del tema de hoy. Y pues bueno, el día de hoy vamos a hablar de pues la docencia en las artes escénicas, qué es lo que hace un maestro de danza, qué es lo que hace un maestro de teatro, de artes escénicas. Bueno, vamos a empezar. ¿Cómo vamos a empezar? A mí es un tema que me gusta, es un tema que a mí me gusta un montón, me apasiona un montón la enseñanza. Yo llegué porque tuve que dar clases, yo no tenía nada de ganas de dar clases y de pronto me encontré con este reto que yo no tenía ni idea de cómo afrontar. Y pues he tenido experiencias muy malas, pero experiencias muy buenas también y muy gratificantes. Pues no sé, vamos a empezar. Vamos a empezar con Fan. ¿Cómo empezaste? ¿Tú te viste alguna vez como maestra de danza? Porque aparte tú estudiaste primero otra carrera. Entonces, ¿cómo decidiste ponerte a dar clases? ¿Te sentiste alguna vez como, pues no del todo preparada para dar tus clases? ¿Cómo las das? Bueno, Ay, son bastantes preguntas, mucha información. Ay, sí. Yo empecé prácticamente a dar clases a los 16 años, o sea, un poquito más de 10 años, un poquito más de 10 años. Pero a mí realmente nunca fue algo que yo lo pensé o que lo soñara o que dijera, yo quiero dar clases como tal, como que sí, a mí me empezaba a llamar la atención cuando me llegó la oportunidad. O sea, ya había pues obviamente bailado y todo, y en la institución en la que yo estaba, a lo mejor como que de algo malo salieron cosas muy buenas, porque realmente yo en ese tiempo estudiaba pues la preparatoria y el grupo en el que yo estaba pues era así como pues adolescente y así, ¿no? El grupo en el que yo estaba no me llevaba nada bien con ellos, o sea, era como la niña rara del salón, la niña rara que bailaba del salón. Entonces, pues era como la relegada del salón y muchas veces me la pasaba mucho tiempo sola. Por eso, pues me llevaba muy bien con los maestros, hasta con los administrativos de la institución por lo mismo, porque pues como yo no me sentía bien con mis mismos compañeros, pues me sentía más cómoda a veces con los mismos maestros y hablar pues específicos, o sea, de temas de la escuela, de temas X, ¿no? Entonces, en un día de tantos, como siempre yo estaba sola, literal como en una esquina, pues se acercó el que en ese tiempo era mi coordinador de área, ¿no? Ajá, así como llorando por no, estaba ¿Cuánto habrá ya en una esquina debajo de un pupitre? No, que no me llamen. Casi, ¿eh? Pero justamente el que era coordinador de área en ese tiempo, pues de tanto que pues me conocía, él ya sabía que yo bailaba y todo, entonces estuvimos platicando y me dijo, ¿sabes qué? Es que aquí en la escuela pues hay una serie de talleres, ¿a ti no te gustaría dar uno? Y yo pues se me iluminaron los ojos, ¿no? Porque yo dije, pues estaría padrísimo. Hasta ese momento fue cuando pensé de verdad, pues estaría padre yo guiar a una persona o a varias personas, tener un grupo, hacer una coreografía, como que eso me cambió mucho, la verdad, una etapa, como que creo que todo adolescente tiene como una etapa un poco oscura de autoestima. Me cambió todo eso, la verdad. O sea, me dio mucha ilusión para muchas cosas y prácticamente así fue como comencé. Como en otro Twitch anterior ya les había contado que ese trabajo fue en el que, por lo mismo que yo era menor de edad en ese tiempo, no me podían pagar como tal. A mí me dieron una beca, como tal, una beca deportiva. Y después de esa beca deportiva de que yo egresé, pues les gustó mucho mi trabajo. Ganamos varios concursos a nivel, pues, estatal. Fui la primera maestra, o mi grupo fue el primer grupo que ganó reconocimientos y que ganó primeros lugares a nivel estatal y nacional. Wow. Dentro de danza, institución. Entonces, pues obviamente les gustó mi trabajo a la institución y pues me volvieron a llamar y así fue como empecé. Me quedé en esa institución durante muchos años. Hasta hace 2 años, hasta hace un año dejé de trabajar ahí, pero creo que esa fue mi primera experiencia, fue como comencé y pues ya. qué padre, ya llevas entonces como un buen rato, años ya dando clases, Sí, ¿no? empecé a los 16, ahorita ya poquito más de 10 años. ¿Ya? Un poquito más de 10 Dios, años. es que es muchísimo tiempo, ¿eh? Ya, o sea... Y es que en general creo que la gente de danza empieza joven también a dar clases, ¿no? O sea, yo creo que es como también empiezan muy jóvenes pues en la disciplina, pues yo creo que también por eso dan clases también desde muy joven. Pipe, has dado clases, cursos, creo que sí habías estado en una uni. No, el otro Pipe, el que está ahí atrás de ti. No. Ya, a ver qué me dice.
No, yo realmente no me acuerdo ni cuándo empecé. Yo lo que me acuerdo es, por ejemplo, en el colegio, nosotros no veíamos teatro en el colegio, digamos, en lo que ustedes llaman, ¿cómo lo llaman? Ah, al colegio cuando uno es chiquito, chiquito. Escuela, ¿no? La Primaria, escuela. llamamos primaria. ¿Primaria? Eso, como la primaria y el bachillerato, yo no me acuerdo, pero digamos en esa época, o sea, no veíamos teatro, pero digamos, si éramos como muy apasionados algunos, el grupito raro, nos gustaba como cosas del ajedrez y como cosas muy de lógica y de pensar y de pronto también de proponer, digamos en español, nos hacían como hacer exposiciones raras, exposiciones dramáticas. Y desde ahí, Vale. digamos que yo empecé a cogerle como el gusto a lo que es el arte. Digamos desde el ajedrez, porque hablo desde el ajedrez porque esa creo que fue mi primera experiencia enseñando, es decir, los profesores me ponían a mí a dar clases de ajedrez a otros estudiantes que eran como más nuevos en ese tema, pero en cuestión de teatro como tal, creo que en la universidad, no clases, pero sí, y eso se lo agradezco mucho a mis profesores, a mis docentes, y es que ellos ponían a diferentes personas en la clase a dirigir, por ejemplo, el calentamiento, o sea, ¡Oh! digamos, mientras lo dirigía el profesor al principio, luego ya cuando uno le cogía la caña, y ya sabía como en qué estaba dividida la clase, como calentamiento, desarrollo de la clase y socialización al final, ¿no? Que es como lo típico, uno ya sabía como esa estructura, entonces lo ponían a uno a dirigir los calentamientos y ahí uno pues iba cogiendo un poquito más de soltura, más de experiencia, más como caña en eso. Luego, yo pues es que siempre he sido como muy terco y eso también ha traído muchos problemas. Verás. Yo digo que la docencia es un problema, más adelante les desarrollo esa postura, pero digamos que uno de los temas de mi terquedad es que a mí me decían no dirijas, Pipe, porque tú no estás estudiando dirección sino actuación y la dirección es otra vuelta. Y yo me puse a dirigir muy joven, como a los 16 años, 17 años yo ya estaba dirigiendo mi primera obra Dios. en la universidad. Entonces, afortunadamente había gente más loca que yo que me seguían la cuerda y decían como hagámosle caso a este huevón. Entonces me seguían como el hilo y se dejaban dirigir de un peladito. Desde ahí yo creo que también la dirección está muy relacionada con la docencia, aunque la docencia está más, digamos, enfocada en pulir al estudiante. La dirección está enfocada en sacar un producto, ¿sí? Es decir, tú en la dirección deberías preocuparte es por el montaje, no porque el actor sepa o no sepa una técnica. Tú en la docencia sí te preocupas por la técnica, por pulir la técnica y porque el estudiante se lleve en su memoria corporal y en su memoria psíquica pues esta información. Digamos que yo creo que esa fue mi primera experiencia, como estaba como yo como en cuarto semestre de la universidad que empecé a dirigir, pero casi siempre fue por iniciativa mía, a excepción de cuando el profesor nos dejaba dirigir los calentamientos y eso, hasta que llegó un punto como el cuarto, quinto semestre que ya los profesores a veces, eso a mí también me gusta mucho y es el profesor que aplica lo que enseña, y es decir, a veces los profesores no podían llegar a clases porque estaban actuando, ya sea que tuvieran funciones, espectáculos en algún lado o tuvieran grabaciones o lo que sea, entonces llamaban a uno de los estudiantes más aplicados para que hiciera la clase ese día. Comprendemos, Pipe, comprendemos. Que a mí no me quedó muy claro sus señales de humo de Pipe desde Colombia. No las capté muy bien. Hasta México no llegan, Pipe. Se ha extendido más rápido que el coronavirus. ¿Qué es lo que pasa? Que cuando yo dirigía esas clases, pues a mí me gustaba, o sea, digamos, cuando me dejaban a mí dictar las clases, a mí me gustaba realmente. Y de hecho, cuando me gradué, empecé a dictar clases en la misma universidad donde me gradué y en otro montón de sitios. Yo ya dictaba clases de talleres personalizados, o sea, no personalizados, pero digamos como desde mi propia compañía, yo dictaba ya talleres, y dictaba ya talleres en colegios, en otras universidades, porque se me facilitaba o se me facilita enseñar. Digamos que yo soy muy minucioso a la hora de enseñarle la técnica a un estudiante. ¿Qué es lo que pasa? Que yo siento una gran debilidad, y es que cuando yo enseño a grupos de 5 o 10 personas se me hace que la información la está recibiendo muy poca gente, y por eso es que llegué a tener el canal de YouTube, que yo lo relaciono también mucho con el método de enseñanza, y es poder llegar a la mayor cantidad de estudiantes posible, claro, ¿cierto? Y bueno, ya no sé si ahí respondí la pregunta, pero eso es básicamente como mis inicios en la docencia, y ya lo que les digo, ahorita desarrollamos un poco más de por qué considero que la docencia en el arte es un problema y un montón de cosas más. Uy, sí, eso sí, hay que desarrollarlo. Y también una pregunta que puso por ahí Ninfa. Lo pongo. Entonces, Bueno, hay una cosa que me ha parecido, bueno, iba a destacarla igualmente, que dice Ninfa, la docencia es para investigar y para hacer laboratorio, y la dirección es para ir a montaje y resolver.
Ahí lo dejo. Pues yo la verdad es que soy, creo que el profesor más nuevo de todos, porque yo he empezado a dar clase este verano. O sea, es verdad que yo ya había dado alguna clasecita, pero decir, voy a ponerme en serio a impartir un taller este verano, por la primera vez en mi vida. Entonces os voy a contar cómo he llegado yo a esto, porque he llegado de una manera un poco como inversa a vosotros, creo. Yo, lo primero que hice, lo más cercano a la docencia que hice fue en la Resat, que es donde yo estudié teatro. Pues había cosas, como decía Pipe también, ¿no? Que nos decían, o sea, de dirigir entrenamientos, de dirigir tal, ¿sabes? Y a mí siempre me ha flipado la técnica actoral. Siempre. Siempre, desde el principio, desde segundo de carrera. Primero, segundo de carrera. Entonces es algo a lo que yo, digamos, como que le dedicaba tiempo a reflexionar, a tal. También tuve un profesor que era muy friki en ese sentido, entonces pues también eso me ayudó bastante. Y luego descubrí el teatro del oprimido. Entonces yo descubrí la revolución de enseñar a la gente cosas sin tener que hablarles. Porque el teatro del oprimido se fundamenta mucho en eso, en haz cosas y aprende haciendo cosas. Entonces yo pienso que eso es una cosa que se me ha quedado para mí para siempre, realmente. Aunque yo hablo mucho y me gusta mucho hablar, a mí me gusta mucho más que la gente se ponga a hacer. Y eso se me ha quedado bastante como impregnado en mi enseñanza, creo, luego. Pero realmente mi primera experiencia así como de enseñar cosas tal fue de teatro del oprimido, que fue lo primero que hice, fue dirigir una obra de teatro, que he hablado de ella, de hecho, creo que en algún directo, que es una obra que hicimos la mitad de la obra y la otra mitad la improvisamos literal. Y luego ya no hice nada más de docencia hasta el canal de YouTube. ¿Qué pasa? Que al final en YouTube lo que sí he hecho ha sido una labor brutal de síntesis. Entonces lo que he tenido es, o sea, lo que tengo es la cabeza entrenadísima para sintetizar información y ordenarla de una manera masticadísima que la entiendas. Entonces, claro, al final eso es muy importante para dar clase. Entonces digamos que... Sí. Aunque yo no haya dado clase, es como que sí, ¿sabes? O sea, es como que claro, después de 210 vídeos, que es lo que tengo subido en mi canal, pues igual algo se me ha quedado, ¿sabes? Y claro, y todo empezó para mí con la serie que hice en mi canal sobre técnica Chekhov en cuarentena. Dije, buf, me voy a poner a explicar todos los ejercicios de Chekhov, del libro. ¡Bam! Y lo hice. Y resulta que la gente lo entendía y me contactó una escuela de Venezuela, que es con quien sigo trabajando ahora, que me dijo, oye, ¿y si haces tú un taller de un día por WhatsApp en el que cuente la técnica Chekhov? La gente encantadísima, no sé qué. Yo flipando porque en ese taller también estaba, o sea, en esa jornada como de talleres por WhatsApp había gente muy tocha, ¿sabes? Y dije, ¿yo qué coño pinto yo aquí en medio de esta gente que tiene, no sé, este pavo ha estudiado con el hijo de Jack Lecoq, ¿sabes? No sé si me explico. Entonces claro, dije, vale. Luego hice un taller cortito por WhatsApp también y me dijo el de la escuela, oye, ¿y si damos el salto a hacer un curso de un mes con guía docente y toda la vaina? Y dije yo... Estoy bastante cagado de miedo, pero venga. Y ahí fue cuando hice mi primer taller de técnica Chekhov. Básicamente me cogí todo lo que sabía de Chekhov, lo puse en un dossier, también reciclando cosas que había hecho de mi canal, cosas que había aprendido de otra gente, documentos que ya tenía, y pues lo armé. Y la verdad es que fue una experiencia súper guay para mí, porque me descubrí, o sea, que es algo que cuando le preguntaba a la gente de mi alrededor me decían cero sorpresa, pero yo la verdad, de hecho me sigue pasando. Yo a mi primera clase del segundo taller que hice, os prometo que dije, vaya, o sea, es que soy un profesor de mierda, rollo, en plan, no sé dar clase, ¿qué hago yo aquí? ¿Sabes? En plan, pero en el primer taller dije, buah, estoy motivadísimo, venga, no sé qué va a pasar, pero yo lo dejo, ¿sabes? Porque una cosa que tengo como filosofía bastante es como que a mí me gusta mucho, o sea, el entrarle al alumno desde su punto, desde donde esté. Desde lo que tú sepas, trabajamos. Y voy a exprimirte todo lo que pueda, pero hasta donde tú puedas. O sea, me refiero, en este último taller que he hecho, había un músico y una pedagoga, no tienen formación de teatro. A mí eso me pareció súper interesante, porque pude también ponerme a prueba a mí mismo. Pero evidentemente, hay cosas que yo no les puedo enseñar, ¿sabes? O que necesitan formación previa para entenderlo, ¿no? También, claro, es que yo lo que doy es Chekhov. Entonces Chekhov es una cosa un poco especial en muchos sentidos, porque Chekhov se fundamenta mucho en la experiencia. Entonces, si yo le hago a un alumno experimentarlo, él lo va a hacer. Lo va a hacer bien. Otra cosa es que lo pueda repetir, otra cosa es que sea capaz de entrenarlo bien. Pero, o sea, lo principal es para mí el saber qué quiero con el curso y hacer que cada persona llegue a entender lo fundamental para que pueda trabajarlo sin mí. Eso es como lo que yo me planteaba con este curso. Con otros cursos que haga, pues no lo sé. La verdad, no lo sé. Pero pienso que se me ha dado bien al final, porque al final la gente con niveles completamente diferentes, todos han sacado cosas y nadie se aburría en clase. Incluso cuando observábamos, en plan, me acuerdo que la última clase del último curso que hice, estuve literal 35 minutos solo con un alumno para que sacara un gesto psicológico. Brutal. Tuvimos que parar porque el pobre no podía más, él. Pero los alumnos en plan, ¡buah! O sea, yo pues, gritando de alegría
Y los otros alumnos que lo estaban viendo estaban así, en plan, ¡ay, lo ha hecho! ¡Ah, no lo ha hecho! Entonces también como jugar mucho con el hecho de vamos a evaluarnos entre todos, que es una cosa como que da mucho miedo en teatro, el decir, uy, que mi compañero me va a juzgar. Pues sí, juzgaos, ¿sabes? Juzgaos con cariño, juzgaos desde lo técnico, pero claro que hay que juzgar las cosas, porque si no, no se puede aprender. O sea, juzgar para aprender, no juzgar para decir tú eres peor. Lo que es peor es lo que haces, no quién eres, ¿sabes? Yo qué sé. Sí, una retroalimentación. Claro. Justo estaba viendo aquí el comentario de Ninfa, ¿no? Y es algo con lo que yo estoy completamente de acuerdo. Lo más importante es crear un espacio emocional seguro, y pone que en teatro al menos, pero yo creo que en todo. Y ese es un gran problema de la educación, que ahorita que he estado estudiando en la maestría más cosas de pedagogía, educación, y es algo que se intenta cambiar desde los 60s, que ya se vio que el modelo actual de la escuela no funciona, ¿no? Y no lo hemos podido cambiar. El cambio más drástico se ha hecho ahorita en estos años por esta situación, ¿no? Y sin embargo no se está llevando como se debería de llevar, pero eso es otro tema. Ese es otro tema. En cuanto a esto, yo les voy a contar, y tiene mucho que ver con este otro comentario que puso también Ninfa, que es la que siempre está aquí presente. ¿Dan clases por vocación o por dinero? Y esta es muy importante. Yo aquí les voy a contar mi experiencia de cómo empecé. Y yo empecé por dinero, porque pues no tenía nada de trabajo, o sea, no me salía nada, ¿no? Entonces yo empecé a dar clases en una escuela y moría de miedo porque pues realmente no tenía idea. Y las veces que me ha tocado dar clases, tengo que dar yo teatro, porque así es como está en la SEP, o sea, la Secretaría de Educación Pública. Se supone que yo tengo que dar teatro, tengo que dar artes visuales, música, y bueno, danza casi no se maneja porque ya saben, hay un montón de prejuicios y no hay espacios, entonces pues casi no. Entonces, pues yo lo que hacía era darles un poco de todo, y me tocó dar clases en esa ocasión era preescolar y primaria. No saben qué año tan horrible, lo odié completamente. Yo dije, no vuelvo a dar clases en mi vida. O sea, antes había dado talleres a adultos, así, etc. Yo no vuelvo a dar clases en mi vida. La verdad es que no me pagaban nada bien. O sea, lo que hacía en gasolina era lo que me pagaban prácticamente. O sea, no me convenía para nada, y también ya uno se da cuenta, ya con más tiempo y más experiencia, que era una escuela en realidad en la que uno de los grandes problemas era que no le ponían límites a los niños. Entonces, claro, había un límite, pero como era una escuela de paga y pequeña. Entonces hay escuelas de paga que son como muy estrictas, y hay escuelas de paga como esta que no quieren que se les vayan los alumnos, ¿no? Entonces, claro, tenía un niño que aventaba las tijeras a otro. Oh my God. Y que cortaba los cables. No, fue horrible, de verdad, chicos, fue horrible. Dios mío, Entonces, total que me llegó después una amiga al año siguiente, que yo dije, yo ya no puedo más. O sea, de hecho creo que ni siquiera terminé el ciclo escolar, o sea, me salí como 2 meses antes. Dije, ya no aguanto, estoy hasta acá, ¿no? Y luego me metí a otra escuela, mucho más, digo, todas tienen sus cosas, obvio, pero era una institución un poco más formada, ¿no? Y total que ahí daba clases en preescolar, primaria y secundaria también. Pero sí había como mucho más apoyo, y también tenía yo mucha más libertad, y hasta cierto punto sí le daban como peso a mi materia, ¿no? Sí me dejaban involucrarme, sí me dejaban decir, vamos a hacer esto en el festival, o sea, ¿sabes? O sea, como que no era así como, bueno, la que rellena, ¿no? Las materias, ¿no? Sino que sí era parte de la comunidad educativa también. Entonces, yo siento que ahí yo crecí muchísimo. La verdad es que lo disfruté un montón. Fue justo donde me apasioné más por la educación, porque dije, ok, no todas las escuelas son así. Lo que sí, nunca me gustaría regresar a enseñar es preescolar. La verdad es que yo sí, son muy lindos, pero siento que no nos entendemos. Con los de primaria me entiendo súper chido, con los de secundaria también. Están en sus rollos, pero son muy divertidos. Solo que ya después, ¿no? Ya salgo también de esta escuela, porque justamente pues estaba dando varias cosas, ¿no? No estaba dando al 100% teatro, que era lo que yo, pues lo que obviamente pues estudié y lo que quiero enseñar y lo que quiero transmitir, ¿no? Entonces me salí y ahorita estoy por mi cuenta, ¿no? Y la verdad es que estoy muy contenta, me apasiona un montón. Y pues digo, ahí voy sacando adelante las clases, ¿no? Y digo, y si bien
obviamente sí espero una remuneración económica, porque como lo habíamos visto en otros Twitch, como por qué no te vas a esperar algo económico, ¿no? Pero tampoco lo hago solo por eso, sino porque me gusta un montón. De hecho, he estado intentando abrir un grupo de niños. Ahorita creo que ya se va a abrir con un niño, pero yo quiero más niños, porque extraño darles clases a niños. Entonces quiero abrir yo, porque no tengo niños, quiero niños. A ustedes, no sé si lo hacen más por dinero, por gusto, las dos. Yo solo quiero hacer un comentario antes de que hable el que sea que vaya a hablar, y es, desde lo de las tijeras, Dani decidió que iba a estudiar maestría en docencia. Y otra cosa, espero que no tengas la mente tan retorcida para contravertir la frase abrir un grupo de niños. No. ¿Qué fe? Hoy no estoy tan chistoso porque es que es un tema serio. A mí me parece que la docencia es un tema bastante serio y delicado, o sea... Yo quería contar una cosa que no he terminado de contar. De mi historia anterior, que no os he contado realmente la primera vez que di clase, que fue terrible. Porque me pasó algo parecido a lo que te pasó a ti, Dan, pero se me había olvidado. Es que debió ser tan traumático que no me he acordado. Fue básicamente que con un colega nos dijeron, venid a dar una clase a un colegio público. Y dije, vale. De teatro. Yo no estaba ni estudiando teatro en aquel momento, O sea, no tenía ni puta idea de la vida. O sea, cero, ¿vale? Se nos escaparon los niños de clase. Decidieron irse de clase. Y los estuvimos buscando por todo el colegio, ¿sabes? Y fue como... Dijeron adiós. Y yo tuve un momento de bloqueo de decir... ¿Se me han escapado? ¿Qué hago? O sea, no solamente... O sea, en ese momento fui profesor negligente. Se me han escapado los niños y me quedé así. Dije, ¿qué hago? ¡Pues corre por ellos, coño! ¿Sabes? No sé. Pero ya con el tiempo alguien madura, aprende de los errores o algo. Pero sí, yo creo que después de eso tampoco quiero dar clases de teatro a niños. Yo quiero hablar, también compartir una experiencia, porque a mí me pasó algo súper similar a Dani, súper similar. O sea, yo también, igualito, también entré a trabajar por a una escuela que también era de paga, igual nivel primaria y preescolar. Y no, o sea, desde el principio como que yo vi algunas cosas y la verdad, o sea, con el tiempo y con la experiencia, pues aprendes a poner tus propios límites en cuanto a tu trabajo, ¿no? Pero pues en ese tiempo, pues todavía no lo había aprendido muy bien, pero aquí lo aprendí. Entonces, justo pasó algo muy similar a lo de Dani, o sea, también eran como niños en los que precisamente no les ponían los límites, era así como que no les digas nada, y yo así de, a ver, señora, está golpeando al otro niño, no, ahorita lo deja, y yo. ¿Cómo? ¿Cómo que ahora lo deja? ¿Qué le pasa? O sea, ¿qué le sucede, señor? No, es que sus papás son, por ejemplo, tienen tal cargo en no sé qué, y yo, pues sí, pero el niño está golpeando al otro, what the fuck? Pero sí, yo también, igual que Dani, también descubrí que justamente a mí el nivel que más trabajo me cuesta y que de plano no me gustaría, o no soy tan fan de dar esas clases, es a nivel preescolar. Fan de Buré. En nivel primaria, hasta a partir de 5 años, todavía 4, pero los que están así despiertillos, sí, o sea, sin problema. De ahí hacia arriba, cualquier edad, cualquier nivel, soy feliz. Pero ya a nivel preescolar, no, o sea, era lo que una vez le dije a una mamá, porque también hay muchas cosas, en específico en la danza, que a veces los mismos padres no entienden en cuanto a la educación de la danza. O sea, entran con niñas de 2 años, 3 años y las quieren en tutú y dice, ¿por qué no la pone a hacer, por ejemplo, cosas de flexibilidad? Y yo, a ver, señora, o sea, si la pongo a hacer cosas de flexibilidad, le amuelo los huesos a la niña. Música, chicos. O sea, no puedo hacer algo así. Le amuelo la cadera porque sus huesos todavía no están solidificados. Bueno, miles de cosas, ¿no? Que anatómicamente en la danza no se pueden hacer a esas edades. Entonces... Mira la mía. Yo, flexibilidad, baila. Sí, pero definitivamente a mí me pasó algo muy similar a Dani. O sea, también fue muy difícil porque aparte querían que los niños justamente, o sea, en lugar de que tuvieran la seriedad de es una clase de danza o es una clase de arte, era como de, es la clase en donde yo como docente me deshago de los niños y ya, tengo mi hora de descanso. Y no, hombre, y me ponían de todo, o sea, de todas las edades, de preescolar, de primaria. Y una vez fue cuando de plano así me súper molesté, me metieron querían que yo diera clase y que estuvieran en orden a 60 niños de todas las edades dándoles clases de danza.
Y yo, no, o sea, esto ya no está, o sea, en ese A mí momento... también fue me pasaba que Adiós. luego me las aventaban y yo así, yo sentía que, haz de cuenta que las maestras así apenas me veían, ni siquiera habían llegado al salón y ya las maestras estaban yendo. Y yo así, güey, ya llegó la Miss de tal, ya, váyanse, se va. váyanse. Aparte no es lo mismo, o sea, y yo, de hecho, he tenido más experiencia dando clase curricular, que no es lo mismo que los chicos estén por gusto en tu clase, ¿no? Entonces es un reto doble, porque no están por gusto todos, ¿no? Y yo hasta cierto punto pues aceptaba un poco eso, ¿no? Así con los de secundaria que ya son más grandes, ¿no? Aprecio mucho a un chico, ¿no? Que le costaba un buen de trabajo y no le gustaba la materia, pero le echaba un buen de ganas, ¿no? Y sí me dijo al principio, les dije, sean honestos, si no les gusta la clase, díganmelo, o sea, de verdad yo ni me voy a ofender, ni me voy a sentir mal, ni les voy a exigir, o sea, Y los doble, 40 o sea, niños, profe, no me gusta su clase. no me gusta su clase. No, pero es que unos incluso, o sea, de verdad, niños que dices, bueno, de primero de primaria como que te lo paso, pero he llegado a tener niños de sexto de primaria que me dicen, ¿pero qué es teatro, Miss? ¿Qué es eso? O sea, que no entienden el concepto, ¿no? Y ahí estamos mal porque realmente, y es una de las razones por las que empecé también el canal de YouTube, ¿no? ¿Y Es qué que es la teatro, gente no Dani? tiene la información. No lo sé, es un misterio. Lo veremos en el próximo episodio. Recuerdo a una niña y le explicó tan bonito, pero de acuerdo a sus referentes, ¿no? Una niña de primero de primaria en ese momento estaba, y yo les pregunté, bueno, ¿qué es el teatro? ¿Qué saben del teatro, no? Y entonces así, ya sabes, no, pues actores, teatro es las novelas, ¿no? Así hablando, ¿no? Y entonces sale una niña bien chistosa y dice, pero aparte, o sea, se veía que había ido al teatro, ¿no? Pero con los ojos así llenos de wow, el teatro es lo máximo, ¿no? Así ve y dice, no, es que Miss, el teatro es como ver una película. Y le empezó a contar a todas así con toda la pasión, a mí me encantó. O sea, es como si estuvieras viendo una película, pero los actores están ahí. O sea, pero así ella así, su mente así como... Ay, qué rica, Acaba de por favor. descubrirlo, lo estaba descubriendo. Sí, precioso. Eso es O sea, genial. es una de las como cosas bonitas, ¿no? Que te trae. Hace falta como, por lo menos en México, no se tiene un espacio para el teatro en las escuelas, ¿no? Ni extracurricular, ni nada. Yo ahorita he tenido mucho problema en encontrar clases curriculares. O sea, ahorita yo estoy dando mis clases individual, ¿no? Pero en escuelas, porque a mucha gente no le interesa, y como aquí realmente puedes escoger o tienes que dar las 4, depende de la escuela, tienes que dar las 4 o tienes que escoger, o sea, tienes 2 horas a la semana para darles o teatro, o danza, o música, o artes visuales, no puedes todas, o sea, solo una, ¿no? 2 horas a la semana. Entonces cada escuela escoge, y la mayoría de las escuelas escogen artes visuales en general. Pasemos Bueno, a la ahora- siguiente etapa, y es que yo voy a resolver la pregunta que nos hizo Dani. Y es, a mí el tema de docencia a mí sí me parece muy complicado, es que es una vaina súper complicada porque ahí entran el tema de dinero, que ya lo voy a responder, que es la pregunta en específico, entra el tema vocación, que es una cosa aparte del dinero, me parece a mí, ¿sí? Y entra el tema de la metodología de enseñanza, que es lo más difícil, que a mí me parece de la docencia, la metodología de enseñanza. En cuanto a la vocación, a ver, yo he pasado como por distintas etapas en mi largo bagaje en estos siglos de vida. No, pero he pasado como por varias etapas en realidad. La primera sí fue como por vocación, o sea, de verdad a mí me gustaba enseñar. Y digamos, hablando de edades, creo que me gusta mucho enseñarle a estudiantes universitarios, es decir, que ya pasaron la adolescencia o que están terminando su adolescencia, porque me parece que ya están más centrados, están pagando una universidad de algo que supuestamente quieren estudiar, y creo que ningún papá obliga a su hijo a estudiar teatro ni danzas. Entonces creo que eso lo escogieron ellos definitivamente, entonces por eso me gusta enseñarle a ellos, porque van a lo que van. Y de las otras edades que me gusta enseñar es precisamente preescolar. A mí me gusta preescolar porque son más tiernos, más receptivos, se puede jugar mucho más con ellos, se puede explorar. Por ejemplo, con ellos, cuando yo dictaba clases en un colegio en Medellín, daba clases a preescolar, que son niños de 3 a 5 años, allá yo, por ejemplo, exploré
que es precisamente uno de los comentarios que están por ahí en el chat, y es las clases, la docencia es un laboratorio al que quiere dedicarse a la actuación, creería yo, ¿no? Es decir, yo como actor utilizo las clases también para investigar, son unos laboratorios, ¿no? Entonces eso yo lo hacía en el colegio, y de hecho cuando me contratan siempre digo, mis clases son laboratorios, es decir, yo les puedo mandar una metodología con lo que ustedes me piden, escrito, yo no sé qué, con justificación y etcétera, pero dentro de mis clases siempre hay un espacio para improvisar y probar cosas, porque también es un espacio de crecimiento para uno. Y creo que ahí es donde está la falla de los docentes, y es que se arraigan a una metodología, entre comillas, estable, y entran en monotonía, y entonces ya no investigan. O sea, aparte de, digamos, ya voy a hablar del dinero, y sí, no, yo estoy hablando desde lo que conozco, y hay docentes que ya no investigan, que ya no tienen esa curiosidad por las nuevas metodologías, nuevas formas, etcétera. Y eso también está muy ligado al pago, es decir, al tema de dinero. Luego de que yo ya, en mi primera etapa ya les dije que yo dictaba clases por vocación, hoy en día busco dictar clases más que todo por estabilidad económica realmente. Y aunque eso da estabilidad económica, no me parece que sea la suficiente estabilidad económica. Es decir, creo que los docentes, ya sea de artes o de cualquier otra rama, están mal pagos, o por lo menos en Colombia, muy mal pagos. Porque para mí un docente tiene que investigar, aparte de lo que ya estudió, el docente tiene que seguir investigando, tiene que seguir aprendiendo en su área, y sobre todo si es de artes escénicas. Creo que tiene que seguir investigando, y eso requiere tiempo aparte del tiempo en el colegio o el de dictar las clases. Por tanto, el sueldo no alcanza para suplir toda esa necesidad de estar dictando las clases y estar investigando. Es que me da rabia, en serio, todo este tema de los docentes. Y hay una frase que alguna vez me dijo un seguidor por ahí en Instagram, y también creo que es Clown, y decía, ser buen docente no garantiza ser buen artista o ser buen actor, así como ser buen actor no garantiza que seas buen docente. Y ahí es donde entra el tema de la metodología, que seguramente Dani ahorita nos haga una pregunta sobre eso. Oh. Pero es que el tema de la metodología es una putada, es muy difícil. O sea, para mí por lo menos ese tema de metodología es una cuestión complicada, porque para mí la docencia no puede estar basada en que le vas a dictar a 40 al tiempo. Para mí la docencia tiene que estar en que tú tienes distintos tipos de estudiantes en un mismo salón, en una misma aula, y eso dificulta el avance. Digamos que por eso también me gusta mucho más dictar en una universidad, porque no hay 40, sino hay 10 o 15 personas, y entonces casi que la clase se vuelve personalizada. Y ahí, dentro de la metodología, yo me adelanto un poquito, entra el tema es, ¿ustedes están de acuerdo o no con la rudeza de dictar clases? Me explico, ya tú lo debes saber también, y es, por ejemplo, cuando uno dicta Stanislavski, o cuando yo veía clases de Stanislavski, siempre le dicen como tienes que recurrir al sí o a las experiencias pasadas. Y entonces llegamos a montar una obra donde la chica, el personaje de la obra mujer había sido violada. Y como ella no había vivido esa experiencia, pues hay que recurrir al cómo sí, ¿no? Al sí mágico, y si no, hacerle vivir una experiencia similar. Entonces, pues bueno, ahorita les cuento más esa experiencia, pero eso tiene que ver con las metodologías. Si ustedes están de acuerdo, por ejemplo, con que los profesores vulneren la integridad física y psicológica de otros estudiantes para lograr ciertos resultados o no, etcétera. Es que eso... O sea, yo he tenido profesores así, he conocido profesores que han tenido profesores todavía peores. Hoy en día creo que no están así, por lo menos yo cuando dicto clases no soy para nada así. De hecho, relacionándome con la experiencia que estaba diciendo Dani, de que un niño se les... los niños se les pierden de la clase. La última experiencia que tuve dictando clases, por ejemplo, que fue en el colegio de Chile, a mí se me salía un niño de clase, y afortunadamente yo tenía una miss, que era la miss auxiliar, y ella me decía, voy detrás de él, y yo le dije, no, déjalo que corra y ya volverá. Y efectivamente, yo seguía dictando mi clase, y el niño, al ver que no lo perseguían, pues el chino volvía a la clase. O sea, pero todo eso nace a raíz de exploración, de ir aprendiendo, de estar investigando constantemente, no solamente acerca de los temas que nos conciernen, que es lo artístico, el teatro y la danza, o el performance, o etcétera, sino también a través de la metodología de cómo enseñar. Porque es que creo que, es que eso es un tema. Entonces, en resumen, dicto clases yo por interés económico en este momento. Yo dicto clases por interés económico, sí. La verdad sí, porque da cierta estabilidad, a pesar de que no sea la mejor estabilidad. Pero también, obvio, hay un toque de pasión ahí. Lo que pasa es que, claro, cada persona, digo yo, nació para algo.
Hay personas que nacieron para ser docentes, hay personas que nacieron para ser netamente artistas, hay personas que nacieron para ser papás, ¿sí? Por ejemplo, yo tuve una amiga que estaba estudiando actuación y me dijo, es que yo creo que yo vine aquí a este mundo fue para ser mamá. Y yo, pues bueno, está bien. Y efectivamente ella se salió de la carrera y tuvo su hija y ya está feliz con su hija, ¿sí? Entonces eso tiene mucho que ver con el que, por qué vinimos a este mundo. Shatu quería hablar sobre todo esto. Yo también, en muy cortas palabras, digo, no, yo tampoco estoy de acuerdo con que vulneren. Lo dejo a Shatu que diga lo que tenga que decir sobre el tema. Yo quería... Bueno, evidentemente tampoco estoy de acuerdo. Pero es que además voy más allá. Es que no estoy de acuerdo por dos cosas. No estoy de acuerdo porque aparte de que deontológicamente no me parece bien, es que me parece un mal entendimiento de Stanislavski. Pero no solo de Stanislavski, sino incluso de la memoria emocional. Y tengo aquí el libro de Strasberg y os voy a leer lo que dice Strasberg sobre la emoción, ¿vale? Una cosa que me parece, o sea, dice, lo importante, dice Strasberg sobre la memoria afectiva, lo importante al usar la memoria afectiva es mantenerse concentrado no en la emoción, sino en los objetos o elementos sensoriales que forman parte del recuerdo de la experiencia anterior. O sea, que es que ni siquiera en el caso que uses tu experiencia personal te tienes que hacer pupa, porque lo importante no es la emoción. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces, hay una cuestión ya de base de que el profesor no solamente es que deontológicamente sea cuestionable, sino que técnicamente no tiene ni idea de lo que está haciendo. Y es que hay muchos así, Shatu. Sí, yo lo sé, aquí en España también hay, ¿sabes? Aquí en España también hay. Y esto es una cosa que me parece que tenemos que resolver la gente que nos dedicamos a la divulgación mucho, me parece que tenemos que quitarnos ya de una puta vez el tema del hacernos daño como una técnica actoral. No hay ninguna técnica actoral, no hay ninguna técnica actoral, lo voy a decir otra vez. No hay ninguna técnica actoral que se fundamente en el dolor para actuar. Ninguna. Lo que hay es profesores que usan esa técnica para hacerte daño. Pero no hay técnicas que se fundamenten en hacerte daño, no existen. Es que ni Eric Morris, que es lo más extremo, dentro de lo emocional. O sea, para que os hagáis una idea, su técnica se fundamenta en el being, lo que él llama el being, es decir, la liberación, el ser, el quitarse inhibiciones. ¿Qué puede haber más antitraumático que quitarse inhibiciones? Claro. ¿Sabes lo que quiero decir? Entonces sí. Hay una cuestión ahí de que me parece que, o sea, que proviene no solamente de que eres cuestionable éticamente, sino de que de verdad, tronco, hay una ignorancia sobre técnica actoral muy grave. Muy grave. Sobre todo esto de la memoria emocional, yo también lo he visto un montón. Y ahora que tuve la oportunidad de tomar este curso con maestros que tuvieron clase con el mismo, ahora sí que con el Strasberg, ¿no? O sea, y que hablan justo de enfocarte en la sensación, ¿no? O sea, que hay un mal entendimiento y que de hecho el libro de Strasberg está mal. O sea, está mal en el sentido de que él quiso decir una cosa, pero se lo editaron diferente. Entonces, de entrada, ahí ya no está del todo, o sea, ¿sabes? O sea, es como una masa de información que se va haciendo en teléfono descompuesto y al final cada quien enseña lo que entiende. Y si no has tenido una preparación clara, que eso yo creo que es algo de lo que más me pesa ahorita, ¿no? De ver gente dando clases, o sea, y de yo también, honestamente, tuve muy buenos docentes, pero tuve muy malos docentes también. Y sí creo que es porque no hay una cosa clara, ¿no? Una metodología. Yo incluso cuando salí de la carrera, si me hubieran dicho, oye, ponte a dar clases de teatro, yo no hubiera sabido qué enseñar. ¿Qué enseñas? O sea, ¿cuáles son las habilidades, no? Y ahorita me ha agarrado mucho en cuanto a, por ejemplo, en primaria, ¿no? ¿Qué les enseñas? ¿Cómo les enseñas a actuar en primaria? ¿Qué tienen que saber, no? Y de repente me encuentro con estándares, obviamente, de los lugares en los que el teatro está como más desarrollado en el sentido de que le dan más importancia. Por ejemplo, de Estados Unidos, en el Reino Unido, que hay un estándar, ¿no? Incluso, ¿qué enseñas en primaria? Tienes que enseñar esto en teatro. Y fueron los mismos actores o los mismos artistas escénicos los que hicieron eso. En primaria se tiene que enseñar esto y esto para que sea de calidad. En secundaria, esto y esto. En prepa, esto y ya en la universidad ya tiene que estar acá. O sea, ¿sabes? Pero acá no la tenemos. Y entonces, a mí también, igual por eso, yo creo que es algo que todos tenemos, porque por eso empezamos el canal, ¿no? Pero, o sea, toda esta maraña de que es una cosa súper misteriosa y que es algo que
te tiene que nacer, y, o sea, como que es algo que ya nos tenemos que quitar, ¿no? Ya no estamos en ese punto y o sea, sí está bueno experimentar, pero experimentar con una técnica clara. Y es lo mismo que pasa con las artes visuales, ¿no? ¿Cuándo te pones a experimentar? Pues cuando ya dominas la técnica. Si sabes hacer 3 rayones, pues ahí harás los mismos 3 rayones todo el tiempo, ¿no? Claro. O sea, tienes que primero expandir tus posibilidades y entonces ya te pones a experimentar, porque de repente a mí lo que veía en la universidad era que todo el mundo experimentaba, ¿no? Y decía, bueno, pero ni tenemos una técnica, ni tenemos nada, o sea, no nos estamos agarrando de nada, o sea, es como del aire, nada más, ¿no? Y ahorita, o sea, con lo que he leído, con lo que he estado trabajando, con cursos que también he tomado, como que yo misma en mi mente ya tengo una claridad mental que yo no tenía ni cuando salí de la universidad. Cuando yo salí de la universidad estaba súper confundida, Yo también. ¿no? Entonces sí, fue como, ¿qué onda con esto? ¿Querías hablar, Fan? Sí, yo. Que justamente coincido en este ámbito de la educación, literal educación de las artes escénicas, ¿no? Porque literal eso es pues la carrera que ahorita estoy estudiando. No es artes escénicas, no es danza, no es teatro, es educación, o sea, es pedagogía. O sea, vas dentro de la educación de las artes. Y justamente aquí sí quiero rescatar un poco. Estamos en esa parte del estudio, ¿no? En donde estamos haciendo la planificación, nos están enseñando la planificación a la par con planes y programas dentro de la Secretaría de Educación para poder formar a diferentes niveles de alumnos. Y justamente hablamos de eso, o sea, todo lo que estaban mencionando hace un momento. En preescolar, ¿qué les das de artes escénicas? En primaria, ¿qué les das? En secundaria, ¿qué les das? Y sí hay una escalabilidad, pero el mayor impacto que para mí tuvo es que planes y programas, como me diría la maestra que nos da clases actualmente, ¿no? Planes y programas está que el docente no lo quiera ejecutar o no lo sepa ejecutar porque no tiene el área de especialidad dentro de las artes es otra cosa. Pero planes y programas está y está muy claro. Y en el momento que, pues, aparte eso está, literal lo puedes googlear. Buscas planes y programas 2011, 2017, 2019 en México. Salud. Gracias. Por lo menos aquí en México los ¡Salud! y están y aparece el nivel educativo y aparece cuáles son los aprendizajes esperados en cada grado. En primero de primaria, del primero a sexto de primaria, ¿cómo lo ves? Cada mes todo está planificado. Yo creo que aquí es una cuestión de lo que decían, ¿no? La cuestión de la preparación del docente. No tanto de que si hay o no, o por ejemplo lo que decían de la metodología. Si hay metodologías, una cuestión es que el docente no las busque. O que sea flojillo, o que no busque, o que no las quiere investigar, y que justamente retorna a lo que decía Pimpa, ¿no? Ninfa, Pimpa, que si lo hacen por dinero o lo hacen por vocación. Creo que ahí justamente es donde se ve la gran diferencia en el resultado de una clase, porque yo siempre he dicho mucho esto y hasta la fecha lo considero. Tú realmente ves el resultado de un docente, no en el docente, ni en su preparación, ni en su CV. Tú ves el resultado del docente muchas veces en el alumno mismo, porque también el alumno es un mundo, ¿verdad? Obviamente depende de qué tanto colabore el alumno. Pero en un aspecto muy general, yo creo que ahí hay una cuestión innegable de la investigación dentro de la docencia. Y lo que yo quería comentar también desde hace un momento, que también se deben de dejar de lado mucho esos clichés, ¿no? Porque así como dice Dani, que también opino lo mismo, he tenido maestros muy buenos y he tenido maestros muy malos, a los que también les he aprendido lo que no se debe de hacer en frente de un salón de clase, en frente de una clase, incluso de cómo te debes de dirigir a un alumno, cómo ayudarle al alumno a entender que cada vez es distinto, no todos los alumnos van a aprender de la misma manera, que efectivamente en la educación, quiero retomar lo que vi hace un momento, que la idea es buscar que la educación tenga juego y no me acuerdo qué más dijeron, y justo también esa es una de las tesis que yo estoy defendiendo justo en estos meses, ¿no? Que a través de las artes se le puede enseñar a la gente el mundo. O sea, no solamente el mundo a través de las artes, sino las artes pueden enseñarle el mundo a la gente y definitivamente te ayudan a ser un mejor ser humano.
Oye, estaba viendo justamente en las cosas que estaba checando de la maestría, que yo dije, es que esto todo tiene todos los elementos del teatro y no lo estamos aprovechando y no lo estamos haciendo ver, ¿no? Que estaba viendo unos de estos juegos que les llaman de realidad alternativa, ¿no? Y decían que necesitas un personaje, o sea, personajes, una historia que contar, que son como rallies, ¿no? Que decía, bueno, vamos a hacer un rally en la biblioteca. Y va a haber una pista aquí, una pista acá, y les llaman de realidad alterna, porque en la misma realidad tú estás creando una ficción y les estás dando una tarea, o sea que claro, no es teatro, pero está dentro de lo teatral, dentro de la ficción, es una ficción, ¿no? O sea, es que yo creo que a través del teatro se puede enseñar inglés, matemáticas, o sea, un montón de cosas, idiomas, o sea, todo se puede enseñar y los chicos lo disfrutan, ¿no? Los jóvenes, los niños lo disfrutan un montón. Y justo ahorita, como les decía, o sea, se está intentando cambiar muchas cosas, porque incluso hay muchos chicos universitarios o incluso más chicos, o sea, pero es este paradigma que ya se tiene de el maestro, ¿no? Como el poseedor del conocimiento, y que eso es lo que se está tratando de cambiar. El maestro no es el que posee el conocimiento, el maestro te guía para que tú lo obtengas, nada más, pero no es el que tiene todo el conocimiento. Ahí luego, y yo lo veía en la primaria, en la secundaria, o sea, que yo veía a los niños, ¿no? Quejarse porque estaban tan acostumbrados a que fuera, el maestro me dice qué hacer, ¿no? Y entonces cuando les dejaba hacer un trabajo a ellos, es que el maestro no quiere hacer su trabajo, ¿no? Y dices, oye, pues el maestro ya estudió, ahora sí que ¿quién va a aprender? Tú vas a aprender, ¿no? Tú vas a aprender de esto, sobre todo si ya escoges, si ya es algo que te gusta. Pero incluso, o sea, yo lo veo, Rui que da clases en la universidad, de repente la preocupación más grande de sus alumnos que escogieron estudiar literatura, porque igual nadie los obligó a estudiar literatura, ¿sabes? Bueno, literatura, inglés, ¿sabes? Nadie los obliga. Pero, o sea, lo que más les preocupa es cómo van a sacar su calificación. O sea, y él les dijo, lo único que tienen que hacer en mi clase es comentar, yo no les voy a dejar trabajos, lo que quiero es que se haga una participación, que comentemos sobre el libro, que hagamos una reflexión. No es que quiero que me deje un trabajo, o sea, pero están tan acostumbrados a este rollo de cómo tienen que ser las cosas y cómo han sido toda la vida, que les cuesta mucho trabajo, incluso a los alumnos, y les digo a los papás también, este rollo de, pero ¿cómo el maestro va a hacer eso, no? O sea, ¿cómo va a cambiar? Y las artes tienen esta característica de que siempre han sido distintas, o sea, y se califica de forma distinta, pero así se tienen que calificar todas las materias. No puede ser que un chico de matemáticas que haya avanzado aunque no le haya llegado a sus compañeros, no puede ser que tenga una mala calificación porque avanzó un montón, y el otro chico que no le cuesta nada de trabajo y ya tiene todo resuelto, ¿no? O sea, y tiene la mejor calificación, o sea, está mal, y eso se ha tratado de cambiar. Hay textos desde hace años, ¿no? Y la misma sociedad no deja que cambie, y eso a mí me estresa muchísimo. O sea, y yo estoy segura que esa lección la recuerdan un montón mis chicos. Una vez que tuve clase era tercero de primaria, y dije, bueno, vamos a ver los orígenes del teatro, del arte, ¿no? Y entonces lo que hice fue hacer una fogata, obviamente era falsa, en el proyector hicimos una fogata, nos pusimos alrededor, o sea, como que hice todo el ambiente, ¿no? De la fogata. Y entonces empezamos a contar historias alrededor de la fogata, ¿no? Y les decía, ¿cómo nace contar una historia tal? Bueno, total que no saben, o sea, tuve una queja ya sabes, de papás, ¿no? Y esas cosas que son diferentes y que se salen y que al final de cuentas se les quedan en la cabeza a los chicos, son las cosas que de repente dicen, oye, no, ¿por qué no están en sus sillas? ¿Por qué no están en sus sillas? O sea, ¿por qué están en el piso? ¿No? O sea, están en el piso. O sea, a mí me frustra mucho y me enoja mucho porque es algo que sé que se tiene que cambiar y que muchos están haciendo cosas para cambiarlo, pero la misma gente es como, no. Cuando ya las necesidades de la educación son otras. Lo que más se necesita es que aprendan a convivir, a trabajar en equipo y, teatro, artes escénicas, trabajar en equipo. Totalmente.
Yo quería comentar, me está apuntando, bueno, yo no he contestado la pregunta de vocación o dinero, porque yo tengo ahí un dilema interno, porque como estoy empezando, le tengo todavía un poco de miedo a dar clase, y os lo digo completamente tal, o sea, como honestamente, yo las veces que he dado clase ha sido por dinero y por probar, porque no he tenido más veces, pero sí que soy la clase de profesor que hasta que el alumno no lo entiende, no me voy de ahí. Y me da igual quedarme una hora más, ¿sabes lo que quiero decir? Entonces, yo a priori te diría, lo hago más por dinero que por vocación, pero luego lo que yo hago en clase no me hace ser coherente con esa afirmación. Entonces, la respuesta es no lo sé. Dentro de un año, cuando haya dado más clases, puedo responder esa pregunta. Pero de momento no lo sé. Probablemente el tiempo me diga que voy hacia la vocación, pero no lo sé. Y luego quería retomar el tema que has dicho, Dani, que yo creo que es un poco el tema del esquema mental de la educación, ¿sabes? Que todos tenemos un esquema mental, pero que pienso que se aplica en todo. Y fijaos, lo relaciono mucho esto con el tema castings, porque no es lo mismo saber hacer un casting que saber actuar, del mismo modo que no es lo mismo saber hacer un examen que aprender. ¿Me explico? Y pienso que el símil es así. Entonces, claro, yo pienso que en realidad el sistema educativo está bien pensado, porque en el sentido de que luego la gente lo que hace es examinarte permanentemente. Y a lo mejor lo que habría que hacer es cambiar el sistema de después. En plan, lo que habría que cambiar no es solamente la educación, sino el permitir que se abran otros sistemas de organización social y de crítica en grupos que no sean basados en un examen. Y cambiando eso, habría una necesidad de una educación diferente. ¿Qué pasa? Que creo que hay una cosa malintencionada de que el examen genera jerarquía. Entonces tú, en la medida que examinas a la gente, generas jerarquías sociales. Y puedes estamentar a la gente, y eso es muy útil. Y me parece bastante maquiavélico en realidad, pero me parece que la educación va un poco por ahí. Por eso también el teatro es tan subversivo, en el fondo. Porque el teatro lo que permite es la posibilidad de crecimiento comunitario y colectivo, incluso de la crítica colectiva. Cosa que suena como un poco rara. ¿Cómo me va a criticar un montón de gente a mí, criticando yo a los demás? Que llega un punto en teatro que no sabes si te criticas a ti o criticas al conjunto, ¿no? Y dejas de pensar ya en lo que haces y separas lo que haces de lo que eres. Yo pienso que es una de las cosas más importantes que te da el teatro. Lo que hago en escena no es quién soy, colega. Por tanto, puedo criticarlo de manera independiente. Que yo hago un examen mal no significa que yo sea malo o que no aprenda. Algo que es tan evidente en el teatro me parece que es algo que habría que aplicar más, pero que hay cosas que nos lo impiden. Y aquí os quería proponer una cosa, que es el tema de las calificaciones. Me parece un tema... Yo nunca uso calificaciones. Bueno, fan, madre mía. Que es una propuesta. Me hizo una entrevista a un tío, que por cierto estudió en el Actors Studio y me puso precisamente este problema, el de las calificaciones. Dice, joder, si te piden calificaciones, ¿cómo puedes evitar calificar? Y se me ocurrió una cosa en esa misma entrevista que quiero compartir porque me parece que puede ser guay si usáis calificaciones, que es el convertir cada nota en algo simbólico. Rollo. Vale. Vamos a hacer un baremaje simbólico. El 10 significa esto y el 1 significa esto. Pero como un juego, un rollo. Si tú consigues esto, esto y esto, tienes tal nota. Pero deja de ser comparativo, se pasa simplemente a ser un símbolo. Sí, lo que le llaman la gamificación. Sí, entonces pues convertir la nota en una gamificación. Yo creo que es una cosa que usaría si yo tuviese que calificar alumnos, sin duda. Sí, es que justo mi comentario iba justo para lo que Shatu dijo, para la cuestión de las calificaciones, la cuestión de las evaluaciones dentro de las artes y cómo se pide un número, cómo te piden una sumatoria dentro de algo que es que no sé, o sea, no le puedes poner un número al desarrollo general de un grupo cuando cada persona es diferente, o sea, realmente no tiene sentido. Y justo lo que dijo Shatu es algo que justamente yo comenté, y que por cierto, por eso hasta la fecha sé que soy un poco mal vista dentro de mi institución escolar y no me importa. ¿A quién le importa lo que yo haga? ¿A quién le importa lo que yo diga? Porque justo lo que les decía, y se los dije así a docentes, es que no puede ser posible que yo, por ejemplo, bueno, aquí los que me conocen en Cámara Negra lo saben, o sea, yo siempre fui una alumna que buscó ser la del 10, la de calificaciones altas, la de los reconocimientos, así mil cosas, y hasta hace un par de años tuve como como que caí, ¿no? O sea, me troné totalmente porque dije, es que estoy más estresada por lograr una calificación a nivel de artes escénicas, o sea, en una carrera de artes escénicas, estoy estresada por tener una calificación alta en teatro, en danza, en lo que sea, cuando mi desempeño artístico es de esta manera, ¿no? O sea, ¿cómo es posible que yo me esté comparando tanto, ¿no? Y de plano sí se los dije a los docentes y obvio que se molestaron, ¿verdad? Porque le dije, es que
¿cómo puede ser posible que yo entre más estudio y más trato de buscar y llegar más alto a un nivel institucional, profesional, menos me gusta el sistema educativo, menos me gusta que me evalúen Total. dentro, que me estén comparando mi desempeño físico con el de otra persona, hablando en específico de danza, ¿no? O sea, cuando mi cuerpo sé que, por ejemplo, es más, que te evalúen hasta el cuerpo, ¿no? O sea, que en danza es así, el top, ¿no? El cuerpo, cuánto pesas, cómo pesas, que es más, que te evalúen incluso si cumples con una talla de altura. O sea, perdón, pero yo estoy chaparrita, soy pequeña, ni modo, pero así siendo pequeña, mi cuerpo lo voy a llevar al 100%. Y no por eso va a ser mejor o peor de alguien que mide 2, 3 metros. O sea, Claro. ¿por qué le vas a poner una calificación a eso? Y justo fue lo que llegamos a esa conclusión, porque se armó un debate interesante, la verdad, hablando justo en esto de la educación dentro de las artes escénicas. Y justo yo hice casi la misma propuesta que acaba de decir Shadow ahorita, que bueno, se tiene que cumplir dentro del sistema educativo, político, con una calificación, ok, háganlo para cubrir con ese sistema educativo. Pero ¿cómo le vamos a ayudar al alumno para que el alumno sepa cuál es su proceso personal individual? ¿Cómo va en su proceso personal? ¿Cómo va mejorando dentro de su propio proceso? Pues entonces hay que meter un tipo de evaluación, entre comillas, una evaluación cualitativa, no de sumatoria. La evaluación cuantitativa ya la tienes, entonces necesitas meter la evaluación cualitativa para que el alumno sepa cuál es su avance, en qué puntos tiene que mejorar de manera individual y no caer en ese famoso cliché de compararse con los demás alumnos si salí bien y salí mal, porque esto, quieras o no, hasta en la autoestima y hasta en la salud te afecta. O sea, no llega a algo bueno. Y justo ese era mi comentario, que Shatu se me adelantó al final, pero coincido. ¡Qué guay! ¡Estamos Sí, de es acuerdo que por todo una un vez, tema. man! Es broma, bro. Bueno, Hablar un esta poquito vida, sobre esto todo es esto que están algo. comentando mis compañeros. Te quiero. Y es varias cosas, digamos, es que es un montón de información que la llevan hablando y es bueno. Lo de la vocación, por ejemplo. Yo creo que la vocación y el dinero no tienen por qué estar separados. O sea, para mí, me parece que es normal que tú puedas y quieras ganar dinero con lo que haces, con lo que sientes pasión, ¿sí? Ahora, que quieras separarlo, eso ya es voluntario. O sea, si tú ya decides hacer lo que quieres hacer gratis, pues eso es tu problema, tu decisión. Pero creo que la pasión de uno es que estamos en un... Así no lo queramos, estamos en un mundo capitalista y puede que hayan países socialistas, no se escapan del capitalismo. Entonces, si uno estudia algo en una universidad, primero se supone que uno lo está estudiando por pasión o porque los papás le dijeron, pero en el caso del arte no creo que eso se dé, pero creo que uno estudia por pasión, y si uno estudia algo en una universidad se supone que uno quiere vivir de eso, o sea que está ligado con el dinero, ¿sí? Entonces yo en ese primer punto creo que la vocación no tiene por qué estar separada del tema de dinero. Money, 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 must be funny. Es más, creo que entre más pasión tenga uno, más deberían pagarle, porque eso significa que vas a investigar más, que le vas a meter más el cuerpo, que le vas a meter más los ovarios, las bolas, a enseñar lo que estás aprendiendo. Y ahí se liga con lo siguiente que quiero decir es, uno, y ahí entra una dicotomía, ¿no? Enseñar haciendo o aprender haciendo, que a mí me parecen ambas muy buenas posibilidades para crecer como docente. Que lo que enseñes lo practicas al tiempo. O, en mi caso, que yo también lo que les decía de los laboratorios, y es enseñar para aprender, ¿no? Porque uno aprende de los estudiantes y de lo mismo que uno va proponiendo en las clases o en el laboratorio. Ahora bien, con lo que yo no estoy de acuerdo, ya lo hemos hablado en Twitch anteriores, es con los cazadores de dragones. O sea, es que a mí sí me emputa mucho eso. Y yo sé que es muy difícil, por ejemplo, en otras ramas de la educación, y es hacer lo que enseñas. Y es, en el caso del teatro, si tú enseñas actuación, me parece a mí que lo más coherente y lógico es que el que enseña actuación también actúe, ya sea en teatro o televisión o cine, para que uno sienta como estudiante que lo que le están enseñando de verdad se puede aplicar, y así tú puedes ir a ver a tu docente y rectificar que sí, que estás aprendiendo lo que es. Digamos en mi caso, y les cuento mi experiencia con el tema vocal. Yo tenía profesores excelentes de técnica vocal, pero nunca los vi aplicando, nunca los vi en óperas, nunca los vi actuando, nunca los vi cantando, no tenían grupos. Entonces, como que había como que, así como dice Carlos Vallarta, de México. Técnicamente no hay nada de malo, ¿no? Como que algo no cuadra, ¿no? Pero pues como que algo no cuadra, ¿no?
Ahora bien, en el caso, por ejemplo, es distinto a alguien que enseña ciencias naturales o química, pues uno no le va a poder ir en un país como Colombia que se ponga a hacer experimentos en un laboratorio de experimentos químicos, porque está muy difícil y creo que no lo van a contratar en ningún lado porque además aquí no hay laboratorios para hacer eso. Sí, es diferente, pero en el arte a mí sí me parece súper importante que el profesor o la persona que se dedique a la docencia no se convierta en un cazador de dragones, porque va a terminar enseñando lo que ya aprendió y que no sabe si funciona o no. O sea, yo aprendí la técnica del sí mágico o aprendí a hacer mimo corporal dramático, pero no sé si funciona. Sé enseñarlo porque lo aprendí así, pero no sé si funciona en escena, no sé cómo reacciona el público a esta técnica, no sé cómo se aplica en el escenario, no sé si la corporalidad que estoy enseñando realmente sirve para calle, cómo funciona la técnica del teatro físico en cine, por ejemplo. Creo que ahí es donde entra mi raye con la docencia y con los docentes que enseñan pero no aplican. Por poner otro ejemplo, un profesor que enseña dramaturgia pero no es dramaturgo, o sea, no ha escrito ninguna obra. ¿Qué me estás enseñando? Y se los digo porque yo tuve profesores de dramaturgia que sí son dramaturgos, es decir, ustedes vienen a Colombia, se los puedo presentar y los manes tienen obras publicadas, ganan los ministerios de educación y demás, concursos de dramaturgia. Entonces uno dice, estoy aprendiendo dramaturgia de un dramaturgo, el putas, que ya sé que lo que voy a escribir en mis obras sí es, o esa técnica que me está enseñando el man, sí sirve, porque él ha aplicado lo que aprendió y lo que ha aplicado lo está enseñando. Y seguramente un docente que ha hecho eso o que ha pasado por ese proceso de aplicar, o sea, el laboratorio, ¿sí? El laboratorio personal, lo que enseña ya está decantado, lo que hablaba Chatu, lo que hablaba Dani de Strasberg. Esos manes proponen una técnica, pero claro, porque es que eso fue el laboratorio de ellos. Ellos ya propusieron la técnica, la probaron y saben que funciona para ellos. Ahora, ¿qué pasa con nosotros? Que tenemos que coger esa técnica y probarla nosotros y luego ahí sí enseñarla. Yo por eso también digamos que no me dedico mucho ahorita a la docencia, es porque yo prefiero y creo que mi pasión más grande está en el actuar y ese es mi laboratorio. Entonces en mí está investigar nuevas técnicas y aplicar las que ya tengo, aplicar las nuevas y probarlas en el escenario, ir actuando. Ya en algún momento, si alguien me pide que le dicte un taller, se lo dicto, pero una metodología construida a partir de mis vivencias y de lo que he recorrido en el camino con esos laboratorios. Y ahí es donde entra la cuestión de las metodologías, y es que como sabemos que cada estudiante aprende diferente, yo no puedo enseñarle teatro físico a alguien que tiene lenguaje kinestésico a una persona que tiene lenguaje auditivo, que aprende más por la explicación, o a una persona que aprende más por lo sensorial. Es que este estudiante, para que aprenda teatro físico, entonces yo tengo que levantarle la mano y ponérsela en la posición exacta para que él sepa cómo es, porque él aprende a partir del tacto. Pero hay otro estudiante que aprende más viendo, entonces tengo que yo mostrárselo primero el ejercicio para que él aprenda que esto es brazo de águila. Él tiene que primero verlo y luego hacerlo. Habrá otro estudiante que aprende más copiando, entonces él lo puede hacer mientras yo lo hago. Sí, son lenguajes diferentes y ahí es donde entra también otro problema de la docencia, y es que no todos nuestros estudiantes aprenden igual y eso retrasa los procesos, y en este caso el tema de las calificaciones, que son un requisito más administrativo que cualquier cosa, y es por eso también que ahí les confieso otro de los motivos por los que prefiero dictarle a estudiantes de universidades y a estudiantes de 3 o 4 años de edad, porque no se están preocupando por las calificaciones. Y cuando un estudiante de una universidad me dice, es que la calificación, yo le digo, papi, no se preocupe por la calificación, si quiere le pongo el 5 ya, pero muéstreme un ejercicio bien hecho, ¿sí? O sea, usted quiere un 5, se lo pongo, usted está pagando por eso, yo se lo pongo, paso el semestre. Ya es su problema, se lo digo, se lo he dicho a los estudiantes de universidad, es su problema si se quiere graduar como un estudiante mediocre o como un excelente actor, artista, actriz. Ay, claro. Sí, totalmente. Es que es muy complejo, el tema de la docencia es muy amplio, muy complejo, se están probando cosas, aparte siempre se dice que se está preparando, digo, ahorita ya llevamos con el mismo sistema industrializado, o sea que para eso se empezó la educación, para preparar obreros y separar a la gente que iba a ser el jefe y a los que iban a ser obreros, para eso se creó, pero ahorita eso ya no sirve, entonces estamos preparando estudiantes para un mundo que ya no existe, y más lo que existe ahorita y para lo que estamos preparándolos para ahorita, en 10 años ya no va a existir. Entonces, bueno, creo que son un montón de cosas de las que hemos hablado, y sí, yo también creo que de hecho la tendencia ahorita es justamente personalizar la
educación para cada alumno, ¿no? Que sea el mismo tema, como dice Pipe, o sea, utilizar estrategias para que todos vayan, no parejos, pero todos juntos, ¿no? O sea, todos, a lo mejor alguien se tarda más, pero que todos lleguen a donde tienen que llegar. Lo que hace Shatu, ¿no? Que llegue, o sea, que lo haga, que lo comprenda, que lo entienda, ¿no? Entonces, eso es como lo importante. Vamos a leer algunos comentarios. Creo que este tema también les apasiona bastante a las personas que nos siguen ahí en Twitch porque están comentando. Sí, están on fire en el Twitch. Este tema está... Sí, Porque a mí se me trabó el chat, léanlos para que yo... sí, a ver, algunos voy a leerlos aquí. La ciencia dice que los aprendizajes más significativos se realizan mediante el juego y el placer, totalmente. Es cuando mejor funciona el cerebro. Sí, educación con mayúsculas, respeto al espacio, respeto al compañero, respeto a uno mismo, y que personas sin ninguna idea del teatro están dando teatro, que era justo lo que decía Pipe, ¿no? A mí también me pasó que gente que acababa de salir de la carrera, literal se iba directamente a ser maestro, y dices, oye, o sea, de ser maestro de la misma universidad, y dices, oye, pero... Por la palanca y porque es cuate del cuate y es Claro. amigo del sobrino y sí. Shatu subnormal es provocación, aunque empezaras por dinero. Ah, es vocación. Ella lo sabe. Yo no lo sé, la verdad, porque a veces me da muchísima pereza el tema de dar clases. Entonces, con esa pereza puede ser compatible con la vocación o no, ya te lo diré. ¿Tú estás convencida de que sí? Pues muy bien, ya te lo diré. Yo no lo estoy. Y bueno, también dicen que para empezar habría que aplicar las leyes de educación, cosas que se hacen regular, no se ha llegado a aplicar plenamente aún, aunque la evaluación cualitativa existe. Y la evaluación debe ser de acuerdo al entusiasmo e interés del alumno, ¿no? Y sí, justo la evaluación cualitativa existe, pero no le dan la importancia que le dan a la otra, a la cuantitativa. Entonces, bueno, nos quedamos con esta reflexión porque... Me gusta porque nunca llegamos a un punto en especial, ¿no? Sino como que se abren más preguntas de las que podremos estar horas y horas hablando. Ya vamos a dar final a este Twitch. Recuerden por favor seguirnos, compartir este Twitch con otras personas, compartir nuestras redes sociales. Estamos subiendo Reels a Instagram casi todos los días de la semana. Descansamos los domingos porque estamos aquí, pero todos los días de la semana estamos subiendo cosas bien interesantes. Entonces compártanlo con gente que saben que les va a gustar nuestro contenido. Oye, y por cierto, gracias Rodifomeza por seguirnos. Que estaba en medio ahí del speech Pipe, pero muchas gracias por seguirnos. Ya casi. El tema de que Pipe nos tiene que hacer show cuando llegue a 50. Ah, bueno, claro. Eso. Claro. O sea, yo espero que eso sea el primer IGTV de alguno de nosotros ever. O sea, seas tú haciéndonos un peep show, por favor. Nos hacemos Un stripper tipo Carles, no sé, Carles Whisper o algo así. Bye. Chao. Chao, muchas gracias.